Buenos días. Bueno, vamos hoy a hablar de esta introducción al curso. Entonces vamos a hacer un recorrido por el material. El material es un poco extenso, estamos hablando de 72 páginas en las que se hace un recorrido por todo la generación eléctrica. Y al final voy a poner un video que explica otros fenómenos, pues, o un fenómenos más detallados hacia lo que se necesita en el campo de la electricidad aplicada, de la electrónica. Entonces, veamos entonces cómo arranca. Como se había mencionado en cursos anteriores, la interacción electromagnética es el resultado de la existencia de una propiedad de la materia llamada carga eléctrica. Recuerden que eso fue las primeras observaciones que se hicieron en los medios, pero yo puedo dibujar, cambio de color, listo. Fueron las primeras observaciones. Estas observaciones notaban cómo las partículas tendían a ionizarse, a tener pequeñas descargas cuando se frotaban. Pero realmente este uso, un modelamiento de estos fenómenos están alrededor de hace no más de 200 años, donde se empiezan a hacer a través de los avances de las matemáticas y los modelos, empieza a desarrollarse todos estos procesos, donde ya se podía tener un control no tanto un control, predecir el comportamiento de la electricidad. Y como tal, en los últimos 100 años se le dio toda la utilidad, donde hemos visto que la electrónica tiene avances supremamente fuertes y está metida en todos los campos, desde no sé cómo decirlo, todos los procesos de cocina, toda la parte de sí, digamos, desde el punto de vista de fabricación de alimentos, procesamiento de alimentos, hasta los vehículos, navegación de vehículos. Digamos, ustedes saben que los aviones tienen navegación autónoma después de que están en su velocidad de crucero. Los automóviles también tienen su velocidad de crucero, donde usted solo maneja el timón, pero los pedales y todo se mantienen, y es netamente electrónica la que está generando esto. Pues la electrónica de consumo, toda la parte de televisión y esto, pues así que se tienen características geniales con todo lo de la digitalización del video y eso. Entonces, bueno, ¿cómo arranca el módulo? A ver, veamos cuáles son las competencias de este módulo. Interpretar el origen de los fenómenos electromagnéticos como causados por la prioridad de la llamada carga eléctrica. Entonces, mirar cómo la carga eléctrica genera estos procesos de desplazamiento de electrones, asociar las propiedades eléctricas de los materiales con su estructura atómica, aplicar la ley de Gauss, la ley de Coulomb. Estas leyes de Gauss de Coulomb están basadas en el desplazamiento de flujo que genera campos magnéticos. Comprender y definir el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Aplicar adecuadamente los conceptos de campo y potencial en problemas típicos. Comprender el concepto de capacitancia, tenemos la capacidad que tiene un material para almacenar energía. Y el capacitor, que así es como se le llama, o condensador. Comprender las definiciones de corriente eléctrica, resistencia, entonces está para y fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz es la fuerza que puede generar al desplazar electrones, que realmente es el desplazamiento, es una famosa FEM. Aplicar los conceptos de corriente FEM, resistencia y capacidad y capacitancia al cálculo de circuito humano. Entonces, veamos entonces cómo van. Interacciones electrostáticas, carga de energía. La primera clase de la fuerza que el ser humano históricamente identificó y comprendió fue la fuerza gravitacional, entendida como una interacción entre las masas. Muy seguramente debido a la constante fascinación que las estrellas y los planetas han ejercido sobre la humanidad desde tiempos remotos. Sin embargo, en esta parte es leer un poco, vamos a ver dónde está la formulación, introducción a la electrostática, otro tipo de experimentación llamada con bolitas livianas en la carga. Recuerden que cuando uno carga materiales puede repelerlos, entonces una forma era, si los froto y quedan cargados con cargas parecidas, entonces se empezaban a repeler, si no, entonces podían atraerse. Vean que acá está cargado con cargas positivas, acá está con cargas negativas, igual se repelen. Y también notaban que cuando estaban cargadas con cargas positivas tenían una atracción.
Y esa atracción pues es el resultado de la carga y están relacionadas directamente con la distancia o son inversamente proporcionales a la distancia. Y a partir de la ley de Coulomb, entonces que es la fuerza que se ejerce entre las dos, es igual a una constante, la constante de Coulomb. Entonces dice la constante toma un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado, y es Q por Q sobre la distancia al cuadrado. Vean que esta fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Entre más lejos estén, más va a caer esa fuerza. La caída es cuadrática. Entonces miremos aquí si hay un ejemplo. Veamos, acá tenemos un vector donde vamos a aplicar la ecuación. Recuerden que al ser un vector pues voy a tener un desplazamiento, una fuerza en X y una fuerza en Y, y esta va a ser una fuerza resultante dependiente de un ángulo. Acá vamos a ver la fuerza en cada dirección, repulsiva. Entonces las dos cargas tienen una carga positiva que puede ser repulsiva. Cuando es positiva negativa tiene una carga negativa que es atractiva. Cuando es negativa positiva tiene una carga negativa que es atractiva. Cuando es menos por menos más es una carga positiva pero que es repulsiva. Miren, aquí hay un ejemplo. Entonces dice: determine la fuerza que actúa sobre una carga puntual de menos un nanocoulomb. Recuerden que nano es por 10 a la menos 9. En el cuadro de la figura, 5, por parte de las otras tres cargas puntuales. Fuerza hecha por la carga Q1. Entonces digamos la carga puntual de un nanofaradio, determina la fuerza que actúa sobre una carga puntual de menos un nanofaradio. Bueno, listo, voy a poner este cuadro de fuerzas y voy a poner por parte de otras tres cargas puntuales. Veremos a ver qué se hace acá. La fuerza hecha por la carga Q2 de 2 nanocoulomb, que sería esta. Recuerden que esta es la función vectorial 2.i con radio menos 2, entonces la carga estaría aquí. Creo que esta la carga es menos 1, entonces es la fuerza que se ejerce en esta carga por esta carga, ¿cierto? Y entonces sería 9 por 10 a la 9 por 2 nanocoulombs. La constante, la multiplicación de las cargas, el cuadrado de la distancia, 2.2 metros, y la dirección vectorial, que en este caso es 2i. Y entonces eso nos da una fuerza de 4.7 por 10 a la menos 7 newton en la dirección de i. Que es una dirección vectorial, estamos hablando de vectores. Entonces es netamente la multiplicación y la direccionalidad por la que quiero ejercer la fuerza. Acá tenemos más ejemplos de distancia, estructura atómica. La parte de la estructura atómica es importante, se toma como el modelo del átomo de Bohr, y desde ahí se puede saber qué características tiene el átomo de Bohr, que pues simplifica el átomo a un electrón, a una serie de protones, a un centro de protones con unos órbitas de electrones, que es básicamente lo que desplaza, porque nosotros siempre suponemos que los electrones pasan de órbita a órbita, de átomo a átomo, por eso el desplazamiento de un átomo es mínimo, el desplazamiento de un electrón es mínimo, pasa de un átomo a un átomo. Entonces, ¿cómo se genera la corriente? Pues básicamente salta un electrón a otro electrón de la capa. Nuestro modelo simplificado de corriente es que la energía va así. Realmente es de negativo a positivo, pero pues no es que sea tanta diferencia. El modelo que se desarrolló se entendía eso, que los electrones van de un borne positivo a uno negativo, y en la práctica pues después de evolución de la electrónica se notó que no, que era al revés, los electrones viajaban del borne negativo hacia el positivo, pero pues para el modelo no infería mucho. Entonces de estos átomos que van a tener para liberar, o qué tan cerca, digamos, voy a poder saber si son electrones, digamos un protón, y en una capa muy alta tengo muchos electrones. Estos electrones son mucho más fácil liberarlos que electrones que dan en capas internas.
son cargas negativas. Entonces, entre más electrones tenga en las últimas capas, el material va a tender a ser más conductor, porque va a poder liberar electrones. Entonces se ve que el material utilizado por defecto o por uso total, o por las características que brinda más bien, es el cobre. Pero electrónicamente no tiene muchos electrones realmente para liberar la fuerza. Sin embargo, si a un material como el aluminio, como la plata, le inyecto la misma fuerza, libera más electrones que el cobre, y así con el oro. El mejor conductor es el oro, es porque en esta parte de electrones puedes liberar muchísimos, pero pues por los costos del oro pues no es el material elegido. Entonces el campo eléctrico, la intensidad eléctrica puede volver a formularse utilizando el concepto del campo eléctrico. Este no es solo una ayuda en los cálculos, sino también es un concepto importante con un profundo significado teórico. Para introducir la noción de campo, consideremos un campo positivo Q que ejerce una fuerza eléctrica sobre una carga que se carga de prueba. Recuerden que estamos en un espacio, le ejercemos una fuerza a una carga localizada a una distancia r de una carga principal. La carga de prueba se asumirá siempre como positiva. Esta fuerza eléctrica actúa a distancia, es decir, a través del espacio sin que exista un vehículo que la transmite. Imaginemos que quitamos la carga de prueba de ese lugar. Es claro que desaparece la fuerza, sin embargo tenemos la certeza de que si volvemos a colocar la carga de prueba o cualquier otra carga en el mismo lugar, reaparecerá la fuerza. Luego podemos prescindir de la carga de prueba y afirmar que el punto del espacio en cuestión existe un campo eléctrico general por el cual Q, en el cual se hace manifiesto cuando al colocar una carga de prueba aparece una fuerza eléctrica. Como tal, estamos pensando en ejercer una diferencia de potencial que me va a generar ese campo eléctrico. Entonces vean que acá tenemos lo mismo, una dirección, una distancia por una carga. Entonces yo voy a tener campos puntuales sobre el que voy a tener una fuerza que puede ser de repelerla, de atraerla o de repelerla. Entonces depende de cómo esté cargando el campo. Entonces líneas de fuerza, entonces vectores de campo tangentes a la línea de fuerza. Este es un ejemplo interesante donde se puede ver el comportamiento del campo, o sea, la diferencia de potencial, cómo va variando dependiendo, entonces cómo se va curvando, como si hiciera menor valor, como habrá valores distintos a medida que se va desplazando. Y vean que eso depende netamente de la distancia, del cubo de la distancia, a medida que el campo se va degradando muy rápido. Campo eléctrico uniforme, cuando estamos hablando de barreras positivas como tal, baterías que generan campos que no son variantes en el tiempo. Acá hay unos ejemplitos, los invito a que los miren. Si tienen alguna duda por correo electrónico se los puedo ayudar. ¿Qué más tenemos acá? La ley de Gauss. La ley de Gauss es una herramienta que resulta muy útil en el cálculo de campos eléctricos producidos por distribuciones continuas de carga. En en la sección anterior vimos cómo partículas cargadas producen campos y cómo estos campos se superponen cuando estas presentan varias partículas. Determinamos estos conjuntos de partículas cargadas de distribución. Bueno, miramos qué más tiene acá. Entonces, la densidad lineal de carga, entonces carga distribuida a lo largo del cuerpo sobre la longitud, entonces coulomb por metro. Voy a ver cómo se carga. Es muy importante, me sirve mucho para ver cómo distribuyo la carga sobre un espacio, sobre un área o sobre un volumen. Pues para qué me sirve, pues para, no sé, si tengo que hacer una radiación, saber qué tanto tengo que radiar por unidades de área. El flujo eléctrico, el libro de Sears. A ver qué dice el producto de descargas. Bueno, estos campos de desplazamiento, aplicaciones, que hacen la ley de Gauss con las siguientes condiciones. De hecho, bueno, a ver qué más tenemos. A ver, la ley
es aplicado a una esfera. Vamos acá, yo puedo hacer ecuaciones volumétricas para sacar estas ecuaciones, son netamente integrales de campo, de superficie. Diferencia de potencial, que ya estamos hablando de la diferencia que se genera entre dos. Un potencial es netamente la posibilidad que tengo de generar movimiento. En este caso pues está casado a, tengo dos bornes y tengo la posibilidad de desplazar electrones de un borne a otro, y a eso le llamamos diferencia de potencial, porque un borne va a estar más cargado que el otro y me va a generar una diferencia de potencial. Bueno, esto es mucha teoría que es bueno que lean para que tengan, creo que la evaluación les va a preguntar algo, les va a preguntar bastante de esto, es bueno que lo tengan a la mano para cuando estén desarrollando su evaluación. Capacitancia es la capacidad, bueno, recuerden que los condensadores netamente lo que van a hacer es una unidad de almacenamiento, por muy corto plazo, pero por muy corto tiempo, pero igual almacenamiento. La idea de los capacitores es llegar a los supercapacitores o los para almacenar como baterías. ¿Qué tienen de bueno? Es que la carga es supremamente rápida, la carga de un condensador es instantánea, no tengo que dejar como una batería normal que lo dejo 1 hora, 2 horas, dependiendo del tipo de batería, y puedo generar fuerzas electromotrices inducidas. Entonces veamos en esta parte donde vamos a hablar ya de las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff. Lo que dice el señor Kirchhoff básicamente es que sobre un circuito, recuerden que para tener un circuito lo que debo cumplir es que bueno, pues acá está una ecuación de voltaje. Veamos este último de la variación de la carga sobre un condensador. ¿Y qué suponemos? Que la corriente en el condensador, bueno, entonces dice tenemos la variable del tiempo delta D. Entonces, la corriente en el no, pero es que esta es de la carga, esperen, digamos donde ya está aplicado a la... Es que esta ecuación no me gusta mucho, la verdad, en la práctica no se utiliza mucho. Digamos, en un circuito se considera una resistencia de 2K y un capacitor de 5 micros. Inicialmente tiene una carga de 0.5, determina la corriente del circuito. Acá lo que vamos a ver es el transiente. Es como la carga del transistor, del condensador, partiendo de una, llega a una carga máxima. Y es el transiente del tiempo. En la práctica no sirven ver los transientes, esto es tiempo versus voltaje. Nos sirve ver los transientes para identificar posibles picos. Digamos, si se genera un pico sobre un circuito, ¿cómo lo amortiguo para tener control sobre eso? Entonces miremos más bien acá que habla de las fuerzas. Entonces digamos acá es para el cálculo de resistencias. Entonces vean que aquí vamos a ver. Vean el comportamiento. Según la ley de Kirchhoff, en un circuito, los voltajes se distribuyen, digamos, en un circuito en serie porque uno va atrás del otro. La corriente que se desplaza por el sistema es la misma. Y entonces la suma de resistencias o la resistencia equivalente, que es lo que nos va a importar, es la suma de resistencias. ¿Y de dónde sale eso? Miramos acá, resistencias en serie y en paralelo. La disposición en serie de resistencias se muestra en la figura 442, como la caída de voltaje de las resistencias consecutivas se adiciona. Entonces, ¿qué hizo? Según Kirchhoff, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Entonces el voltaje aquí va a ser igual. La corriente es una constante, porque este circuito, vean que no tengo drenajes de corriente. Cuando tengo un drenaje es porque tengo una derivación, por acá tengo un punto, digamos por acá tengo un punto y una resistencia que hace que la corriente se vaya por un lado y se vaya por el otro. En este caso no, la corriente es la misma. Entonces, ¿qué dice Kirchhoff? Entonces, para calcular el voltaje, es la suma de la corriente. Entonces, como la corriente es constante, sería I por R1 más I por R2 más I por R3. Vean que yo puedo sacar factor común la corriente. Entonces digo, el voltaje es igual a I de R1 más R2 más R3, ¿cierto? Si paso este voltaje acá resistente, entonces P igual a I por R, y sobre R, el voltaje sobre la corriente me da la resistencia equivalente del sistema, porque es el voltaje que pongo sobre toda la corriente que consume. Eso se llama resistencia equivalente. Entonces yo puedo decir que B sobre I
que es igual a la resistencia equivalente, es igual a R1 más R2 más R3. Vean que es un principio sencillo y ahí se muestra que la resistencia equivalente en un circuito en serie es la suma de las resistencias de forma lineal, este más este más este más este más este. Todas esas resistencias se dan en ohms. Entonces de ahí sale. Ahora vamos a verlo para cuánto es un sistema paralelo. Para un sistema en paralelo, ¿qué se dice? Se dice que la corriente que entra se divide por cada una de las resistencias. O podrías decir que este voltaje de acá, Kirchhoff dice que en dos puntos paralelos el voltaje es el mismo, ¿cierto? Pero la corriente sí se distribuye. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vean que como el voltaje es el mismo, esta FEN se ve acá, o sea, una FEN se le llama voltaje, fuente de voltaje, se va a medir en voltios, o sea, voltio. Entonces, acá tengo un voltaje, acá tengo un voltaje, digamos el voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces, aquí es igual el voltaje, digamos acá yo podría decir que sobre el voltaje, la corriente aquí es igual. Entonces, tengo una corriente, recuerden que tengo una corriente que entra, que será la corriente I1, esa es la corriente total, que aquí es igual a la corriente total al voltaje de entrada, en este caso el mío, pero la resistencia equivalente, ¿cierto? Pero eso aquí es igual, esa corriente se va a distribuir, entonces va a decir que I total es igual a la corriente que baja por aquí, que es el voltaje de entrada sobre la resistencia 1, ¿cierto? Eso aquí va a ser igual, también, ¿de qué más va a estar compuesta? De esta también, más el voltaje de entrada sobre la corriente, la resistencia 2. Y esto lo puedo igualar, esto es al voltaje de entrada sobre la resistencia equivalente. Entonces, como todo esto, si yo saco un factor común, este con este lo puedo dividir con este, entonces me queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es igual a 1 sobre R equivalente. Que para un circuito sencillo pues yo podría multiplicar y entonces saco los inversos y es la multiplicación sobre la suma, entonces sería R1 por R2 sobre R1 más R2, que sería sería igual a la resistencia equivalente. R equivalente. Por ejemplo, vamos a ver si aquí hay un ejemplo. Mira, aquí hay un ejemplo un poco más complejo, pero todavía no lo vamos a hacer. Hagamos un ejemplo acá, insertemos una hoja en blanco. Acá insertar. Entonces veamos acá. Entonces vamos a hacer este ejemplo primero. Entonces, digamos que vamos a tener una resistencia, vamos a hallar el circuito para una equivalente. Entonces acá vamos a decir que esta es una resistencia de, recuerden las unidades de ingeniería. Entonces decimos es 1 1 millón. Entonces tendremos esto es ohmio, kilo ohmio y mega ohmio. Entonces ya vamos a llamar de 1K, o sea 1000 ohmios, más una de 2K, más una de 3K. La R equivalente acá sería igual a ¿qué? Pues a 6K. Digamos, si yo planteo acá una fuente de 6 voltios, 6 voltios, pues entonces voy a decir que la corriente total, la I total, va a ser igual al voltaje, que serían 6 voltios, sobre 6K ohmios, lo que me va a dar, este sube como mili, 1 miliamperio. Recuerden que mili es, estos son 1000, entonces 0.00001, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, por 10 a la menos 3. 1, 2, 3. Eso me va a dar miliamperios. Si hago esta división me da 0.01, entonces 1 miliamperio. Aquí va a circular una corriente de 1 miliamperio y va a pasar por todos
por todos los dispositivos, pero ahora pensemos de otra forma. Entonces ahora planteemos las mismas resistencias y entonces tengo 1K, 2K y acá tengo, hagámoslo primero con 2, bueno, digamos 3K. Yo podría hacer esto, 1 sobre 1K más 1 sobre 2K más 1 sobre 3K. Y esto 1 sobre el equivalente. Y hacer esa suma. Podría hacer la suma de los inversos o podría ser de a 2. Entonces decir 2K por 1K. Perdón. Sería 2K por 1K sobre 3K, ¿cierto? Y esa sería la esta. Y ahora por esta. Entonces la multiplicación 3K sobre la suma. 2K por 1K sobre 3K más 3K, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Este con este se va, ¿cierto? Entonces arriba me da 2K cuadrados. Estos valores ahorita tienen que cancelarse con los de abajo. Acá yo podría decir que esto es 9 sobre 3K, para que sean 3K. Entonces me da 3K como común denominador y arriba me da 2K al cuadrado más 9K. No puedo sumar este con este porque son diferentes, pero sí puedo separar para dividir con este y dividir con el otro para que me quede en K. Bueno, entonces, ¿cómo me queda acá? Todo me da en K. Pues borrémoslo aquí arriba entonces para hacer terminarlo. Entonces me da 2K al cuadrado sobre 3, 2 tercios de K, 2 tercios de K, ¿cierto? 2 tercios de K más... perdón, acá yo debería decir que esto es 3 sobre 3 K cuadrados, perdón, entonces yo lo puedo hacer así, sí. Porque si no acá cuando lo divida me queda 3 solo y el número que quería era 3K, perdón, acá era 3K cuadrados, entonces ahí sí puedo sumarlos. Entonces me da 11K cuadrados, entonces me da 2K cuadrado sobre 11K cuadrado sobre 3K. Entonces extremos y medios, entonces eso me da, perdón, borro acá y ahí lo hacemos, terminamos acá eso. Entonces me da 6K cubo sobre 11K cuadrados. Entonces me da 6 sobre 11K. Ese sería el valor de la resistencia. ¿Está bien? Después 2 en 5. 6 onceavos de K. Esa sería la resistencia equivalente. Ven que va a ser más pequeña que la más pequeña, porque empieza a dividirse los inversos, como son la suma de inversos, entonces genera que las resistencias en paralelo sean más pequeñas. Entonces en este caso, ¿qué? Aquí hay un ejemplito, muy sencillo. Lo primero es mirar que está en serie, que está en paralelo. No tengo nada en serie. Entonces lo primero es solucionar este paralelo, que R1 y R2 valen R1 y R2 valen 100 y 300 ohmios. Hago el paralelo entre esas dos, me da 75 ohmios. Vean que da más pequeña que la más pequeña. Esa es una forma de saber que está bien. Luego sumo R2 con R3 porque están en serie. Acá ya me queda una resistencia de estas dos. De estas dos me queda solo una, ¿cierto? Suma esta serie, sería 75 me da 200 ohmios. Hago paralelo con R4 que es de 600 ohmios, me da 150 ohmios y eso lo sumo. Ya como eliminé todo esto, me quedó una resistencia en serie con R5 que es de 350 ohmios y la suma en total me da 500 ohmios. Listo, entonces ya lo que resta es hacer más ejemplitos. Aquí hay más ejercicios, por favor calcúlenlo, y en el video que les acompaña a este video les va a servir de mucha ayuda.
Bueno, muchas gracias, eso es todo. Ya, por favor, los invito a que continúen con el video que les comparto en este mismo o que va a continuación para que les ayude a entender un poco mejor estos temas. Bienvenido a educatina.com. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es esencialmente el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa un material o un alambre conductor. Generalmente, este movimiento es de electrones a lo largo de un cable o alambre. Como observamos en la figura, las cargas son los puntos verdes atravesando una sección transversal en azul de un alambre o un conductor cualquiera. Según el Sistema Internacional de Unidades, la corriente eléctrica se expresa en coulombios sobre segundos. Su unidad se le denomina amperio. Cuando una corriente fluye a través de un conductor, genera un campo magnético, lo cual puede aprovecharse para la construcción de un electroimán. La corriente es comúnmente de dos tipos. Depende de su variación con respecto al tiempo. Si ésta se mantiene constante en el tiempo, se le llama corriente continua o corriente directa, abreviada comúnmente como DC, del inglés Direct Current, o CD, corriente directa. Si varía con respecto al tiempo, se le llama corriente alterna, abreviada como AC, Alternate Current, o CA, corriente alterna. La corriente eléctrica es medida con un instrumento denominado amperímetro. Se conecta en serie con el conductor para obtener el valor de amperios que posee la corriente circulante. Como observamos en la figura de la izquierda, que es un amperímetro para corriente directa, ya que se observa debajo de la letra A de este una línea recta que simula la corriente directa. Ahora, en la figura de la derecha, observamos el caso de la corriente alterna, con la figura sinusoidal debajo de la letra A. Estas son las características para representar no solamente los amperímetros, sino todos los elementos o instrumentos de medición para la corriente. También existen las llamadas pinzas amperimétricas, que miden la intensidad del campo magnético que circula por el conductor, dando como resultado la cantidad de amperios que atraviesan el cable. Esta figura observamos el amperímetro conectado en serie, midiendo la corriente que circula por un circuito que tiene como carga una lámpara o foco. Y en esta figura observamos la pinza amperimétrica midiendo también la cantidad de corriente que está circulando, que está relacionada directamente con el campo magnético. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.